Hola, hoy tenemos un amigo, una persona que admiro mucho y la verdad es que creo que viene hasta con muchos desafíos, que es su propia esencia. Voy a dar la oportunidad a que él se presente. Estamos con Tomás Gutiérrez. ¿Cómo estás, Tom? Diego, gracias por la linda introducción e igualmente, te admiro mucho y he aprendido mucho de ti, entonces me emociona estar aquí hablando contigo. Sí, ¿por dónde empezamos? Mi nombre es Por, Tomás Gutiérrez Meos, creo que siempre es importante incluir a nuestra mamá, entonces empiezo por esa. ¿Por dónde empezamos? Yo, ¿cómo me defino? Eso es muy difícil, ¿no? Le preguntan a uno, ¿tú qué haces? No sé, yo no sé. No sé qué quiero hacer cuando yo sea grande. Yo me considero de pronto un ser humano moderno del renacimiento moderno. ¿Qué quiere decir eso? Que me fascina aprender, me fascina pensar en sistemas, me fascina construir. Desde chiquito me ha gustado construir, desarmar, entender y construir. Eso es cosas un poquito, ¿no?, filosóficas. En este momento, ¿qué soy? En este momento soy emprendedor, manejo una compañía de comunicaciones y también soy ingeniero y constructor de productos. Entonces creo que eso es un poquito de quién soy. ¿Por dónde quieres que la lleve, Diego? Dame. ¿no? Y contanos un poco de tu experiencia. Yo sé que has estado en Silicon Valley, que ahora estás en el sur de Colombia. Contanos un poco de tu recorrido por algunas empresas. Como todas las historias, empiezo en el comienzo. Y es difícil escoger solamente un punto de entrada, porque me acuerdo cuando mis papás me daban responsabilidades en la granja, en la finca, cuando me daban responsabilidades a los 13, 14 años con hojas de cálculo, cuando tenía el primer computador o el primer módem. Muy afortunado, muy privilegiado, tuve el primer computador en 1990 y pico. Tuvimos el primer Apple y yo ahí me empecé con mi amor con la tecnología. Entonces yo crecí en Bogotá, Colombia, y en Colombia, que a los 15 años salimos y me fui a Estados Unidos. Allá fue donde me di cuenta que aunque en Colombia yo había podido tener responsabilidad, en Estados Unidos me di cuenta que yo podía tener trabajos. Y ahí fue cuando el chip de, óyeme, yo puedo empezar a hacer plata. Y empecé, ¿cómo se dice?, en supermercados metiendo compras en bolsas para los, ¿no?, bag boy, y empecé en eso, y me daban propinas y me ganaba el sueldo mínimo, y con eso a los 15 años, 16 años me compré mi primer carro, porque dije, yo no quiero que mis papás nada, quiero hacerlo yo. Si lo subimos un poquito, fundé mi primera compañía a los 18, 19 años, estaba programando, estaba ya en la universidad estudiando ingeniería de sistemas, y ahí fundé mi primera compañía, que fue la primera compañía de hacer páginas web y de consultoría a pequeños negocios. De ahí en mi carrera terminé con ingeniería, computer science, y también terminé con administración de empresas, porque después de hacer un par de pasantías súper ingenieras me di cuenta que me gusta también el mundo de los negocios, la ingeniería y el juego de la vida más grande. Y ahí terminé trabajando para un startup a tiempo completo, entonces estaba estudiando tiempo completo y estaba en un startup tiempo completo. Mi último año de universidad, en vez de 4 años, me gasté 4 años y medio para terminar con las dos carreras, 2 o 3 carreras. Y estaba trabajando para una compañía que era una agregadora de startups, era un e-commerce, pero una plataforma donde teníamos dominios niche como carseats.com, jogging stroller, y como una cosa que era dominios nichos con una plataforma centralizada, comprando directamente, vendiendo y un montón de tecnología. Terminé allá por un año y cuando me gradué me hicieron una oferta muy bonita y tenía otro par de ofertas, y ahí fue cuando decidí irme a trabajar para Accenture. Accenture es una de las compañías de consultoría más grandes del mundo. ¿Y por qué me decidí ir a trabajar a Accenture? Porque yo sabía que el mundo del emprendimiento era lo que yo quería hacer. Yo quería ir a construir y construir cosas propias o con gente increíble, pero también tenía que conocer el mundo grande de compañías, ¿no? Cómo funcionan las compañías más grandes del planeta Tierra. Y creo que para poder emprender, entonces para devolverlo un poquito, para poder emprender hay que entender el ecosistema y el entorno en el que nos movemos, en el que se mueve el producto, en el que se mueve la industria y los usuarios, los compradores que van a utilizar lo que estamos creando.
estamos filosofando un poquito, pero entonces ahí me eché casi 6 años en Accenture, que fue espectacular. Llegué ¿no? a rangos de ejecutivo y iba para arriba. Y en una playa decidí que no quería seguir ese camino. Y ahí me tomé un año para decidir que seguía. Me fui en la moto, me fui a pasear por el mundo. Y ahí fue cuando, y esto fue en el 2012. Y ahí tenía un amigo que le estaba ayudando con unas inversiones y terminé después de dar vueltas por las Américas, después de ir al Océano Ártico y todas partes, terminé en San Francisco. Dejé la moto en México, en el concesionario de la moto. Me fui a San Francisco, me acuerdo, en el diciembre del 2012 y llegué como CTO de un startup en San Francisco. Ese no funcionó. Terminé viviendo en San Francisco, terminé emprendiendo un par de compañías, creando un par de propias compañías mías, construyendo otro par de compañías, invirtiendo en otro par de cosas, ¿no? Siempre intentando hacer cosas nuevas y aprendiendo. Y después de eso, en el 2019, me decidí devolverme para Colombia, por otras razones. De pronto eso es un podcast completo de Latinoamérica, de oportunidades, eso es para otro día. Empecé con otro par de proyectos y en el 2020 con nuestro amigo común Alexander Torrenegra, teníamos una semillita que él tenía y yo también tenía y la habíamos hablado, y de ahí salió esta nueva aventura en la que llevo ya 1 año y 2 meses trayendo ese nuevo producto al mundo. Entonces, Diego, un poquito más de lo que pensábamos, pero es un poquito de mi camino hasta ahora. Bueno, y se ve que sos una persona que tiene una pasión increíble por el aprendizaje, el conocimiento. Y justamente de eso se trata nuestro podcast, ¿no? De libros que te hayan roto la cabeza, y típicamente las personas que vienen al podcast eligen un libro. Así que te quería preguntar, ¿qué libro has elegido? Ay, Diego, me vas a matar. Como ya sabes, las respuestas mías normalmente no son ortodoxas. Entonces, sí, te traje un par de libros. Pero más que un par de libros, también quería tocar un poquito el tema meta. Porque sí, me senté e hice la tarea. Cuando tú me preguntaste qué libro quieres hablar, ¿no? Me empecé a sentir ansiedad. Y yo ya, después de varios recorridos alrededor del sol, yo ya siento cuando algo me genera ansiedad, ¿cierto? Entonces yo me senté a decir, bueno, ¿de qué libro quiero hablar para comunicar estas lecciones tan importantes? Y mi conclusión fue que hay tantos, y lo que yo he hecho es ser un devorador, un consumidor prolífico de información, y eso no le doy las gracias a un solo libro. Pero entonces sí, te traje varios libros para hablar, pero también quiero hablar de pronto mi framework, mi esquema de aprendizaje y cómo consumo cosas en el 2021 y cómo he consumido cosas. Entonces, ¿te parece? Si empezamos con un par de libros que me han marcado. Vamos a romper totalmente la estructura del podcast, pero te doy la fe, te doy la derecha porque te conozco y sé que aquí hay un aprendizaje muy importante para los emprendedores. Así que adelante. Bueno, Diego, entonces, en preparación para esto, sí fui y miré mi librería de Kindle. También fui a Amazon y busqué todos los libros que he comprado, ¿no? Desde que existe Amazon, y hay muchos. Y también tomé fotos de los libros que mantengo alrededor de la casa, y también hay faltan muchos libros que tengo todavía en un contenedor en San Francisco que no he traído. Entonces esto no es exhaustivo, así se dice en español, pero sí es un buen comienzo. Entonces lo primero que hice fue, ¿no? Libros que me han marcado mucho. Yo creo que los libros que tengo acá, empezar por un par importantes, que han sido primero de The Selfish Gene y The God Delusion, que es Richard Dawkins. No sé si los has leído, pero The Selfish Gene es un libro que habla de biología, básicamente es Darwin, es evolución. Y el Selfish Gene explica la condición humana desde la parte de los genes, qué somos como organismos. Y eso empata un poquito de algo que me fascina pensar, que es la parte evolutiva. Creo que para entender nuestro presente y llegar a nuestro futuro, tenemos que tener muy consciente nuestro pasado y de dónde venimos. Entonces, algo como The Selfish Gene, The God Delusion, ata con una parte de ciencia que se llama
fisiología, psicología ancestral, ¿no? Evolutionary psychology, evolutionary physiology, porque lo que vivimos hoy en día es algo muy nuevo, ¿no? Como Homo erectus, llevamos millones de años, ¿no? Llevamos, hazte cuenta, 100 millones de años. Y como hombre moderno, llevamos 60, 70 mil años. Estamos en pañales. Y de esos, hace 10.000 años fue que empezamos con la revolución de la agricultura, cuando empezamos ya a poder tener este cambio radical. Y después si volvemos, si llegamos a la siguiente etapa, la revolución industrial, cuando pasó, hace cientos de años. Y después llegamos a la revolución tecnológica. Y ahorita estamos como en una revolución informática, ahorita estamos en una confluencia de muchas cosas. Y Diego, ¿cuánto llevamos en esta nueva etapa humana en este momento? Te pregunto, ¿no? ¿Cuánto llevamos en esta época que podemos decir época moderna? De lo último, marcando el tema que estás diciendo, yo me tiro a decirte desde internet, no sé, 30 años. Exacto, ¿cierto? Desde los chips de los de internet, exacto. Yo tengo 37 años y exacto, me acuerdo el primer internet, el email, ICQ, Usenet, IRC, me acuerdo de todo eso. Entonces llevamos 30 años desde que esta regla de Moore está empezando a echar para arriba como loca. Entonces esto es totalmente nuevo. Este mundo en el que estamos es completamente nuevo. Es cuando éramos exploradores, cuando éramos, ¿no? Hace miles de años cuando estábamos explorando nuestro mundo, estamos haciendo eso. Somos exploradores de algo totalmente nuevo. Entonces, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Porque entender el pasado, ¿no? Somos unos animales con una programación de millones de años, de miles de años, ¿no? 70.000 años. Es decir, si tú coges un bebé, tenemos una máquina del tiempo, espichamos el botón, nos devolvemos 70.000 años. Cogemos, agarramos un bebecito, nos lo traemos y Diego y yo como pareja, si quisiéramos hacer eso, levantamos este bebé. Sería igual, indistinguible de otro chiquito, que es increíble. Entonces, por eso es tan importante entender nuestra programación, cómo estamos diseñados. Entonces, por eso llevo a The Selfish Gene, que nos hace entender cómo desde parte evolutiva, cómo somos lo que somos. También hay otro que es importantísimo, es Sapiens, que es de... Un segundito, te quiero, Dale, dale. antes de continuar con eso, ¿en qué te ha servido ese libro específicamente? Entender el pasado, decías, pero ¿cómo lo has implementado? Sí, sí, sí. Ese libro, The Selfish Gene, también Sapiens, también 21 Lessons, también los libros de Jared Diamond, ¿no? Guns, Germs and Steel. Todos estos libros que nos hace pensar en qué somos. Entonces, Diego, ¿qué me ha ayudado? Me ha ayudado para entender la condición humana, que todavía cuando estamos en una mesa de negociación, en un emprendimiento, nos ayuda a pensar en la psicología humana, ¿no? Hasta hace miles de años, tú y yo vivíamos en una tribu, alrededor de 150 personas, y eso era lo que conocíamos, y había siempre una guerra, una competencia por recursos, ya fuera agua o los árboles, la comida que recolectábamos. Teníamos una mortalidad del 75% de niños que llegaban a los 12, 13, 14 años. Entonces, hasta muy poquito, la condición humana era de mucha violencia, de mucha sobrevivencia. Entonces, pensar en todo eso me hace reflexionar en cuando estoy lidiando con cosas del mundo moderno. ¿Te das de cuenta? El equipo de trabajo, el equipo que tenemos ahorita en el emprendimiento, qué dinámicas humanas hay. Y eso lo podemos extrapolar a qué dinámicas existen en el planeta Tierra, como raza humana, como diferentes culturas, como diferentes sociedades, como diferentes países, las lineecitas que decidimos dibujar en el mapa para delinear cuál es un tipo de personas y otras, que es totalmente imaginario. Entonces me ayuda a entender todo eso. Espectacular. Quería seguir con otros libros y habías mencionado Sapiens también, pero no sé si hay otro tipo otro tipo de libros, otra Sí. temática de libros. Adelante. Súper rápido porque creo que eso es importantísimo para el emprendedor y para, otra vez, la raza humana. Para mí fue muy importante cuando entendí más del cuerpo humano, de lo que tenemos otra vez como programación, pero en cuanto a nutrición. Eso fue lo que me empezó. Hay un libro que se llama The Paleo Diet for Athletes, que es un alcance, ¿Puedes repetirlo? la dieta paleo para atletas.
ahorita nos metemos nosotros, solamente le dedico 2 minutos a esto. Yo estaba en Accenture en ese momento y estaba en Houston. Estaba trabajando para una compañía muy grande, una multinacional muy grande, y estaba también haciendo mucho deporte. Y me estaba dando cuenta que yo estaba trabajando duro, tomando mucho, saliendo mucho y también estaba haciendo mucho deporte. Y quería maximizar eso, quería hacerlo aún más, hacerme aún más eficiente. Tenía un amigo que me trajo un libro, porque estábamos hablando en un cafecito y le dije, óyeme, estoy sintiendo eso, cuando hago deporte súper duro 5 días seguidos, tenía 20 y pico años, me siento que no puedo recuperarme suficientemente fácil. Y al siguiente día, el amigo que todavía lo tengo, Justin, me trajo 2 libros, The Paleo Diet y The Paleo Diet for Athletes. Y lo leí, y una cosa impactante que me decía, óyeme, intenta esta dieta por 30 días y mira a ver qué pasa. Y la razón por la cual me gustó el libro es que yo como ingeniero, es un libro que fue escrito por un doctor, por un biólogo, con una persona que entiende sistemas. Entonces, fue un alcance científico a cómo funciona el cuerpo humano en cuanto a nutrición y otro par de cosas, y cómo todo esto está ligado a la condición humana, a cómo pensamos, a la depresión, a todo esto. Entonces lo intenté y fue básicamente cómo comemos como nuestros ancestros. Y hoy en día tengo un alcance que se llama cómo es la nutrición moderna ancestral, o nutrición ancestral moderna, que es otro libro que escribiré otro día. Pero eso me ayudó a entender el ser humano y eso para mí fue muy impactante porque a los 20 y pico años fue la primera vez que me di cuenta que yo podía tener un rendimiento mucho más alto, podía tener menos depresión. Yo tenía episodios depresivos normales, que lo pensaba que eran normales, y también tenía días donde yo no entendía, perdón por el avión, no entendía cosas que estaba haciendo, ¿no? Cuando tú lees algo súper técnico y lo lees y escuchas las palabras en tu cabeza, pero no las digieres, no entiendes. Oyes tu voz, pero no la entiendes. Se me fue. Esa como nube que no te permite entender. Entonces, ese libro también fue súper impactante, Diego. Y como lo aplico, que es tu siguiente cosa, es, hoy en día yo tengo un alcance de lo que llamo Optimal Being o Human Performance, donde tengo varias columnas, donde es dieta, dormir, sueño, meditación, recuperación, sociedad, comunidad, que aplico a mi existencia. Entonces, otra vez, para otro día, pero eso y para volverlo a la parte de emprendimiento, súper importante, porque si tú vas a estar emprendiendo, si tú vas a estar haciendo esto, cuando uno está emprendiendo, tú tienes que ser un radar que absorbe todo de nuestro ecosistema, ya sea de la industria, de lo que lees, de lo que pasa, de lo que están haciendo nuestros usuarios, de las ideas que tenemos, y también tienes que ejecutar. Entonces, ser la mejor versión de nosotros es súper importante. Entonces, por eso ese libro del sistema del ser humano fue tan importante, como semilla para entender eso. Espectacular. Y justamente querías hablar un poco de ese framework, ¿no? De cómo leer, absorber y ejecutar. O sea, leer por leer, no. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Total. Y definirnos, mostrarnos más o tangibilizar más ese framework que tienes. Total. Y te menciono antes un par de libros, porque Vale. empecé por el principio, ¿cierto? Pero sí hay un par de libros que ya me ayudan al día a día, que los tengo acá. Entonces hay un par que es como Lying. Lying es un libro creo que es de Sam Harris, que escribió de por qué no decir mentiras, por qué no tomar esa carga a todo, ¿no? Decir mentiras es decir, óyeme, ya salí de mi casa cuando no he salido, ¿no? Es todas esas microdecisiones, que es otro tema para Latinoamérica para otro día. Esa, Never Split the Difference, que es de negociaciones, buenísimo, ¿Eh? que más que todo es de, ¿no? Lo tenés Ese es espectacular, excelente. Otro es, ¿no? Zero to One. Otro es Influence de Caldini, otro es Predictably Irrational, otro es Freakonomics, otro es Venture Deals, que es importante para saber la financiación de ventures. ¿Sí? De startups. Entonces, todos esos, Antifrágil de Taleb, también importantísimo, antifragilidad. Entonces, todo esto, ¿no? es importante, pero entonces ahora te contesto tu pregunta. Creo que hoy en día, en la modernidad, vivimos en un tiempo con
demasiada información. Y es muy fácil uno perderse en toda la información. ¿Cuántos blog posts, cuántos podcasts, cuánto de todo eso existe? De cuál es el mejor libro, cuáles son las 5 cosas más importantes. Y lo que tenemos que tener son herramientas para poder consumir, digerir, implementar y sacar nuestra propia versión de todo esto que consumimos. Y la lectura y el conocimiento y el cómo consumir conocimiento se vuelve muy importante. Entonces, antes teníamos libros, ¿no? Y hemos tenido libros, ¿por qué? 3.000, 4.000 años, ¿no? Sí, mucho. Desde que empezamos a tener libros, 5.000 de pronto. Entonces, es muy nuevo. Los libros son súper importantes, entonces lee mucho. Y también otra cosa, si tienes un libro que no te gusta, deja de leerlo, lee el siguiente o busca el summary, qué piensa la gente, pero lo más importante es que ten tu propia mentalidad. Tengo una cosa que me gusta decir es tener un nivel saludable de escepticismo. Lee algo, pero tómalo como un granito de sal. Después busca otras fuentes, después sigue investigando qué fue lo que te gustó, después no te gustó, salta a lo siguiente. Entonces, hoy en día, ¿qué hago? Leo mucho, tengo muchos libros físicos, tengo muchos libros en Kindle, también tengo PDFs, también ¿no? Tengo cosas impresas. Y hoy en día también hay muchos blogs muy buenos. Por ejemplo, un blog que se llama Wait But Why, que es ¿No? excelente. Wait But Why. Muy bueno. ¿No? Algo, cosas muy lindas que es que, digamos, ese dice, disfruta a tus papás, porque para cuando tú tengas 18 años o cuando tú te vayas de tu casa, vas a haber disfrutado el 90 y pico % del tiempo que vas a tener con tus papás. Entonces, cosas muy lindas, ¿no? Como que lo hace pensar a uno mucho, disfrutar mucho. Entonces, hay muchas cosas bonitas ahí. También hay cosas, hay unos newsletters o unos, ¿no? Hoy en día que volvió como el newsletter, también hay newsletters muy buenos. Podcasts también son buenísimos. Audiobooks también son buenísimos. Eh, Me impactó mucho el otro día que estaba oyendo una entrevista con, ¿cómo se llama? El fundador de Wired, Kevin Kennedy. No, ¿cómo es que? No, se me Sí. olvidó el nombre. Pero él dijo, yo estaba escribiendo libros hasta muy recientemente. Ahora estoy más que todo creando contenido de forma oral. Todo eso que pongo de forma oral lo estoy después destilando a libros. Entonces, otra vez volviendo a la parte ancestral, por la mayor cantidad de la experiencia humana, de la existencia humana, hemos sido muy orales, muy visuales. Tenemos miles de años en esa parte escrita. Y ahora estamos volviendo a una parte de la existencia humana donde estamos creando mucho de forma oral, visual, auditoria. Y también existe cosas como Clubhouse, ¿no? Entonces estamos creando, ya tenemos una cultura donde tenemos una diáspora de conocimiento y de gente que está hablando y eso está filtrando y tenemos ya muchas formas de creación y cómo consumir contenido. Entonces, para destilar eso es sé presente de que existen todos estos canales de conocimiento. Consume la mayor cantidad que puedas. Ten una buena cantidad de escepticismo saludable y cuando lees algo, busca más, investiga más del tema, busca fuentes primarias, confírmalo, aplícalo, itera y haz tu propia mente acerca del tema. Saca tus propias conclusiones. Espectacular, Tom. Bueno, ha sido un muy lindo recorrido, totalmente diferente como me esperaba. Sabía que no ibas a seguir las reglas. Y en realidad, para terminar con algo del framework que tenemos nosotros, te quería preguntar, ¿para qué tipo de emprendedores sugieres o recomiendas este framework que acabas de decir? De, bueno, leer mucho, leer de diferentes formatos, leer del pasado, leer del futuro, leer del cuerpo, leer de absolutamente todo, siendo escépticos y al mismo tiempo tomando las propias conclusiones para ir a buscar más información y aplicar, sobre todas las cosas, poner el foco en eso. ¿Para quién? ¿Para qué tipo de emprendedores?
para el 100% de emprendedores y el 100% de seres humanos en el planeta Tierra. La forma como avanzamos y evolucionamos como especie es con educación, con poder saber lo más posible de todo lo posible que puedas. Eso no es para todos. Sé que eso no es para todos, pero lo recomiendo para todos. Y al mismo tiempo también recomiendo que esto es muy duro, ¿no? Yo llevo más de 2 décadas jugando con todo esto. Yo tengo mis propios frameworks que he desarrollado. Entonces, no recomiendo esto para, ¿no? Tanto como se lo recomiendo para todo el mundo, también no le recomiendo a nadie que empiece con la locura que es mi cerebro en este momento. Recomiendo que empieces por algo chiquito, que empieces a leer algo. Y cuando leas algo y entiendas algo que te gusta, intenta aplicarlo, saca tus propias lecciones, saca tus propias conclusiones, haz tu propia mente, ¿no? Sé escéptico y cuestiona todo. Y cuando ya termines eso, da el siguiente paso. Y después cuando ya tengas demasiadas cosas, haz notas, haz un diario, haz una forma de consolidar todo este conocimiento. O no lo hagas, solamente sigue conocimiento y sigue con esa hambre. Entonces, Diego, se lo recomiendo a todos. Y